Hoy hablaremos del despertar de la conciencia. Bienvenidos. Siempre triunfa el que no frena, aunque cambie la dirección. No oirás tu voz en la cabeza, cree en tu intuición. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen. Hola, soy Marisa y les doy la bienvenida al programa Hoy Cambia tu Vida, que es una guía para nuestra superación personal. Oigan, les quiero recordar nuestras redes sociales, aunque les agradezco que estén tan activos últimamente. Gracias por las cosas tan bonitas que nos dicen y por todas las propuestas que nos mandan. Miren, de verdad que les prometo que las vamos a tomar en cuenta y vamos a hacer programas a petición de ustedes. Nuestras redes sociales, @hoy cambia tu vida Twitter, Hoy Cambia tu Vida Facebook y Hoy Cambia tu Vida @hotmail.com. El día de hoy vamos a hablar de algo que sin duda va a ser muy benéfico para nuestra vida. Hoy vamos a hablar del despertar de la conciencia. Y está con nosotros un experto en el tema que además es mi colega porque también es licenciado en comunicación y lleva años estudiando desarrollo humano, ha recibido premios nacionales, internacionales. He tenido referencias espectaculares de gente que ha transformado su vida para bien y ha tenido un crecimiento maravilloso. Y está con nosotros Miguel Aramburu. Bienvenido, Muchas Miguel. gracias, qué amable, qué lindo. Oye, qué bonitas cosas escribes, porque fíjate que he Sí. estado leyendo tus textos y tal, y todos los estudios que haces referente al despertar de la conciencia, creo que es información muy útil y sobre todo que nos puede brindar mucho bienestar. Así es, tienes toda la razón. Cuéntame, como para empezar a abrir boca, Miguel, de estas 3 dimensiones de las que hablas, para irnos Ok. adentrando en lo que es la conciencia. Sí, cómo no. Hemos escuchado mucho esta palabra, conciencia, y hemos escuchado cosas alrededor de esta palabra, ¿no? El despertar de la conciencia, la evolución de la conciencia. Es decir, algo tiene que pasar con la conciencia. Pero ¿entendemos qué es la conciencia? Ese es nuestro primer punto. Entonces, nosotros los seres humanos estamos conformados por 3 dimensiones básicas. La primera, lógicamente, es el cuerpo, es nuestra parte tangible, física, que todos podemos ver, tocar, oler y que es la más fácil de percibir. Cautiva de los sentidos. Así es. Luego tenemos una segunda dimensión, que es una dimensión abstracta, que es nuestra mente, y que está encargada de crear, entre otras cosas, pensamientos y emociones, fundamentalmente. Y aunque los pensamientos y las emociones son aparentemente abstractos o intangibles, son muy evidentes, sobre todo las emociones, ¿verdad? Cuando estamos muy enojados o muy felices, percibimos claramente la emoción, o muy pensativos. Totalmente. Entonces podríamos decir que aquí está el cuerpo y aquí está la mente, y estas son nuestras 2 dimensiones básicas. Pero hay una tercera dimensión acá arriba. Y esta dimensión, generalmente establecemos un contacto breve con ella. ¿Por qué? Porque solemos vivir del cuerpo a la mente y de la mente al cuerpo. ¿Por qué en el cuerpo? En el momento en el que nos movemos, en el momento en el que enfocamos nuestra atención en las sensaciones que produce el cuerpo, que pueden ser dolorosas o placenteras, y en el momento en el que usamos la mente, cada vez que estamos pensando, sintiendo y estamos enfocados en eso. Así que todo el tiempo estamos del cuerpo a la mente y de la Es mente que al cuerpo. sabes que, Miguel, es muy fuerte, o sea, los sentidos nos atrapan Es correcto. porque es nuestro cuerpo es nuestro Así es. vehículo para expresarnos, ¿no? Y el placer y el Así es. dolor es algo que inherentemente estamos Claro, sintiendo, totalmente. casi siempre, ¿verdad? Tratando de evitar el dolor y buscando placer. Placer. Y así luego es. la mente es algo que nos tiene muchas veces en cautiverio, o nos ayuda o nos tiene medio atormentados. Así es. Pero son 2 dimensiones del ser humano sumamente fuertes y Así como que es. experimentas como con mucha Fuerza. por mucha, ahora sí que válgame la redundancia, fuerza. Entonces, Sí, tienes toda la razón. Y uno pudiera pensar que son tan fuertes o tan intensas que entonces la vida consiste en el cuerpo y la mente. Y lo curioso es que hay una tercera dimensión que tiene muchos nombres. Para la ciencia, conciencia. Para el misticismo, espíritu. Para la física cuántica, el observador. Para la filosofía, el ser. Llamémosle el ser. Más que una dimensión superior, podemos entenderlo como una conciencia superior. ¿Dónde está?
¿Cómo lo encontramos? Lo encontramos en el momento en el que dejamos que nuestra atención vaya más allá del cuerpo y de la mente. ¿Cómo podemos hacer esto? Sencillo. Si yo dejo mi cuerpo quieto, absolutamente quieto, y llevo mi atención más allá del cuerpo, evidentemente mi atención va a estar en la mente, en los pensamientos. Ujú. Y hay un flujo incesante de pensamientos, la mente no se detiene. Pero si de repente me enfoco en el espacio de silencio que hay entre un pensamiento y otro, en ese espacio de silencio, ese espacio empieza a crecer y me abre la puerta, por así decirlo, a la tercera dimensión. Mucha gente cree que este espacio de silencio es un producto de la mente, es el silencio de la mente. No, en la mente no existe el silencio. En la mente es un flujo imparable. Es como el cuerpo. Aunque tú estés quieto, miles de procesos al interior de tu cuerpo están ocurriendo y es imposible que haya una pausa. Claro, te mueres. Claro, lo mismo ocurre con la mente. Entonces, ¿qué pasa con este silencio? ¿No está en la mente? No, está más allá del cuerpo y de la mente. Y esa es nuestra tercera dimensión. La experimentamos generalmente como un campo de energía, como un estado de conciencia superior, más allá del cuerpo y de la mente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona está viviendo atrapada en las sensaciones, necesidades del cuerpo y la problemática de la mente, va a sufrir la persona. ¿Qué es el sufrimiento? Sabemos que el dolor es innecesario, es parte de la vida. El sufrimiento es cuando prolongamos el dolor Si te innecesariamente. enganchas Así es. te enganchas en algo que es inevitable. Por ejemplo, tienes así, te abriste y pues te duele. Pero ya que le Exacto. eches limón a la herida y cuando se está sanando otra vez le abres, Otra pues, vez, ya y es otra como vez, y otra sufrimiento, vez. ¿no? Exactamente. Es en la vida, por ejemplo, que te dejó el galán, Así es. sufres, pero ya engancharte y seguir recordando. Y Ese platicárselo a todo el sufrimiento. mundo. Exacto. Y bueno, empezar a estar mal en todas las demás facetas de la vida solo por esto, permitir que esto se cuele como humedad, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra vida y nos desgaste, es sufrimiento. Exacto. Podemos decir que el sufrimiento es el dolor innecesario. Por eso se dice que el dolor es necesario o indispensable, pero el sufrimiento es opcional. Por ejemplo, Miguel, ahorita que dices esto, hay un dolor necesario, por ejemplo, de vivir el duelo para correcto. superar Así es. ese dolor Así es. que tienes pues por la pérdida de Claro. algo, ¿no? El duelo es natural. El duelo es natural. Y el sufrimiento sería no procesar ese duelo. O sea, el No. dolor es inevitable y el Exacto. sufrimiento es procesar, o sea, seguir Es cuando no manteniendo lo el dolor. proceso adecuado, no proceso el duelo. El duelo es un ciclo, empieza y acaba. Pero es posible que no acabe, que lo detenga, que me estanque. Y entonces el duelo se convierte en un trauma. Ujú. Y el trauma ya es una herida psicológica profunda en la cual estamos sufriendo. Entonces, cuando la persona está en el cuerpo y la mente está sufriendo, porque hay que entender que el cuerpo y la mente son duales. ¿Qué significa? Que tienen una naturaleza de dualidad. Hay polos, por ejemplo. El cuerpo experimenta los polos, el frío, el calor, el placer, el dolor. La mente lo mismo. Puede experimentar claridad, confusión, alegría, enojo. Entonces, imagínate que tu atención es un péndulo. Eso es, un péndulo. Y entonces el péndulo se mueve como en un reloj de un polo a otro. Por ejemplo, estoy cansado físicamente, me siento lleno de energía. Me duele el estómago, ya se me quitó el dolor y me siento bien. Me dio hambre, estoy saciado. ¿Sí? Ujú. Lo vemos todo el tiempo. Lo mismo pasa en la mente. Estoy preocupado por este problema, ya se solucionó, ya estoy tranquilo, acá ya estoy feliz, acá ya estoy Pero qué infeliz. cansado, ¿no? Exacto, ese es el punto al que quería Nomás de llegar. escucharte ya me cansé. Ya te cansaste, ¿tú crees que esa Yo es me vida? quiero ir al ser. Yo me quiero ir al Exacto, ser. esa no es vida, eso es lo que tenemos que entender, que estar dando este pendulazo todo el tiempo del cuerpo a la mente es desgastante y por eso sufrimos. Y todos los problemas de la humanidad se deben a que estamos atrapados totalmente en la mente. Toda nuestra civilización ha basado su desarrollo en el uso de la razón en vez del corazón, de la intuición. No es que la razón sea mala, sino que hay un desequilibrio, estamos atrapados en la mente. Y hasta mira, biológicamente lo primero que se cree es el corazón. Así es. Tendríamos que tener Tendríamos que seguir ese ejemplo. ese ejemplo del corazón. Entonces las personas se deben estar preguntando, ok, todo esto suena bien, ¿cómo puedo experimentar al ser? Todos lo experimentamos momentáneamente, ¿no? Mira, pasa que de repente vas de vacaciones, ves un atardecer, ves la puesta de sol, te quedas quieto físicamente, mentalmente, dejas de pensar, no hay nada que pensar, es abrumador el paisaje y en ese momento estás en el ser. Totalmente. Y cuando vuelves, porque es como si volvieras a la mente Ujú. y te atrapa otro pensamiento, te sientes relajado, te sientes fortalecido, sientes que algo ha cambiado, te sientes tan bien. Es el contacto brevísimo con el ser. Ahora imagínate
que en vez de tener contacto con el ser durante unos segundos o minutos, pudiéramos vivir la mayor parte del O tiempo sea, ahí. vivir desde el ser, no Así desde la es, mente, no desde la y mente. desde el cuerpo, yéndote al hedonismo, ¿no? Exacto. Buscando nada más puros placeres. Claro, por supuesto. La mente y el cuerpo son los instrumentos del ser, son vehículos a través de los cuales el ser se expresa. Entonces, si el ser quiere comer, necesita el paladar. Entonces usa el cuerpo y come. Pero no hay nada que pensar cuando como. Claro. No hay nada que pensar. Y normalmente estamos pensando innecesariamente, pero para disfrutar tus alimentos y tener esta comunión con la comida, no hay nada que pensar. Si el ser quiere planear actividades o quiere crear algo, entonces usa la mente, crea y luego silencio. Si aprendiéramos a estar, por ejemplo, más de la mitad del tiempo en este silencio interior del ser y usar solo el cuerpo y la mente cuando es necesario, empezaría a transformarse toda nuestra vida. ¿Sabes qué, Miguel? Ahorita que regresemos del corte, te voy a pedir, Ok. por favor, que nos digas Ok. cómo podemos vivir más Claro. desde el ser. ¿Cómo hacer? Regresamos a Hoy Cambia Tu Vida y estamos en el despertar de la conciencia con Miguel Aramburu. Regresamos. Aunque cambie la dirección. Siempre triunfa el que no frena. Regresamos a Hoy Cambia Tu Vida y estamos hablando del despertar de la conciencia. Y antes de seguir platicando con Miguel Aramburu, quiero dejarlos con esta frase poderosa para que la piensen, la analicen y la integren. La verdad en sí misma solo puede ser alcanzada dentro de uno mediante la más profunda meditación y conciencia. Buda. ¿Qué tal, verdad, Miguel? Es que la parte de la meditación es como acceder al ser, pero no me voy a adelantar. Nos ibas a platicar con toda esta investigación que traes y todo tu conocimiento, cómo vamos a acceder al ser para vivir desde el ser y que sea el ser el que diga, pues mira, ahora necesito al cuerpo para esto, ahora la mente me sirve para la otro, y no que sea al revés, que estemos controlados por la mente y por el... Exactamente. Ese es el punto. Bueno. Que mientras no obtenemos la experiencia de vivir desde el ser, literalmente no tenemos el control de la mente y el cuerpo, sino que estos nos controlan a nosotros y evidentemente esto genera el sufrimiento. Antes de eso me gustaría que pudieran comprendernos, quien nos está mirando, que ¿por qué se provoca el sufrimiento? Bueno, recibimos dos tipos de estímulos generalmente, el dolor y el placer. Instintivamente lo que hacemos es huir del dolor, tratar de evitarlo, combatirlo y apegarnos al placer. Cuando recibo un estímulo doloroso, lucho o huyo, y cuando recibo un estímulo placentero, me apego. Te quieres quedar ahí. Exactamente. Y entonces, como la única constante en el universo es el cambio, si aquí estoy luchando, evidentemente el dolor lo convierte en sufrimiento, y si aquí me apego y la constante es el cambio y esto no va a ser para siempre, cuando lo pierdo también sufro. Es decir, en cualquiera de los dos casos estoy sufriendo. Generamos siempre una respuesta al estímulo dentro de esta dualidad, y la reacción que tengo a cualquiera de los dos estímulos es lo que se conoce como resistencia. Me resisto al dolor, ya sea el dolor que me llega por la naturaleza del estímulo o el dolor de perder el estímulo placentero. En cualquier caso hay un dolor, y esta resistencia es lo que produce el sufrimiento. Ahora, decíamos que para llegar al ser, lo primero que tenemos que hacer es comprender intelectualmente que estas son dos dimensiones inferiores y que existe una superior. Antes de hablar de cómo poder acceder a ella, habría que entender cuál es la naturaleza del ser. Mientras estas dos dimensiones de aquí abajo, el cuerpo y la mente, son dimensiones duales, el ser, que es un estado de conciencia primordial antes, por así decirlo, de la mente y del cuerpo, antes de la dualidad, tiene una naturaleza de unidad. ¿Qué significa? Que en el ser no hay polos, no hay bueno o malo, Que eso es una no hay maravilla. placer, dolor, nada. En el ser existe el momento presente, no hay pasado o futuro, solo existe la eternidad del aquí y el ahora, un profundo silencio, una paz y una quietud radical. Entonces, lógicamente, si me voy a vivir a la unidad y trasciendo la dualidad, toda mi experiencia de vida va a cambiar, y por eso es que trasciendo el sufrimiento, porque no puede haber sufrimiento dentro de la unidad porque no es posible, no hay dualidad y no hay polos. Ahora, para contestar tu pregunta, ¿cómo llego ahí? Buen punto. Hay una práctica que lleva 5.000 años ejerciéndose en el planeta, más en Oriente que en Occidente, y que constituye el ascensor, por así decirlo,
para llegar directamente al ser y se llama meditación. Ya les había yo dicho, ¿cómo les digo en este programa que mediten? Ahora resulta de que es el elevador para llegar al ser. A Sí, ver, Miguel. así es. Bueno, Vamos. existen miles de corrientes de meditación. También habría que puntualizar que aquí la meditación funciona cuando está sobre todo orientada a experimentar este estado de conciencia primordial, a empezar a expandirlo, a acrecentarlo, cuando nosotros dirigimos la meditación ahí, porque hay muchos tipos de meditación. Hay meditaciones simplemente para relajar el Claro. cuerpo, Pero hay para relajar la meditaciones mente. que en el momento en que disminuyes tu tren de pensamiento Así es. y empiezas a concentrarte en tu paz, en tu espiritualidad, en tu interior y Así empiezas es. como a dejar de ser presa de los sentidos, empiezas a experimentar una expansión y una alegría que yo Exacto. siento y creo que es el Exactamente. ser. Ahora, de todos los tipos de meditación que hay, la pregunta es, ¿hay un tipo de meditación que facilita o que es más apropiada para llegar al ser? Sí, la meditación tipo Zen, en donde se procura el silencio total, la nada, el vacío. Ahí, con esta meditación, vamos a entrar en contacto más rápidamente con el ser. Obviamente, al principio experimentamos este estado de conciencia primordial durante segundos o minutos. Poco a poco, con la Todo práctica, es un se va ampliando. entrenamiento. Todo es un entrenamiento, es una habilidad. Todo esto puede sonar muy místico, muy extraño, muy abstracto, pero esto es totalmente aplicable a la vida cotidiana porque es una técnica para vivir, como todo en la vida. Oye, Miguel, la verdad, esto que comentas, así como para dejárselos bien claros a mis amigos de Cambia tu Vida, por ejemplo, nosotros estamos en la primera y segunda dimensión, o sea, cuerpo Mente, y mente experimentando la polaridad, ¿no? Y exacto. entonces ahí viene el sufrimiento. Entonces, el punto para no caer en el sufrimiento dentro de la polaridad, porque aunque lleguemos al ser, Sigue pues mi existiendo la cuerpo está polaridad. aquí y Claro, mi mente está aquí, ¿no? claro. Entonces, el punto es no engancharse, como que decir, ok, está pasando y observarlo y nada más. Exactamente, la meditación nos enseña varias maestrías. La más trascendental es que cuando llegamos al ser aprendemos a observar sin identificarme con ello, observar sin subordinarme a ello, sin engancharme a ello. ¿Qué pasa? Mira, si tú nunca has experimentado el ser y solo has vivido del cuerpo y la mente, es totalmente natural que pienses que tú eres el cuerpo y la mente. Totalmente. Decimos, por ejemplo, cuando tenemos pensamientos tristes, nos definimos como personas tristes. Y no, Y no somos. exacto, o No sea, somos no la eres, mente, no eres por tu ej- pensamiento. exacto, o sea, por ejemplo, ay, qué malo soy. No, no soy malo, estoy pasando por un Estado momento. transitorio. Exacto, ¿no? Y todo es transitorio. Exactamente. Y nos liberamos Exacto, de no soy una eso. persona triste, estoy experimentando el estado transitorio de la tristeza. Entonces, cuando hay una dimensión más allá del cuerpo y la mente que puede observar el cuerpo y la mente, entonces dice, oh, no soy el cuerpo y la mente, soy esto de acá, soy el ser. Entonces dejo de creer que soy el cuerpo y la mente y me doy cuenta que esta plataforma cuerpo-mente me ofrece una multitud de estados internos transitorios. Entonces, si todo pasa, si nada queda, ¿qué sentido tendría vivir, dejarle toda mi energía a esa dualidad transitoria? Entonces, Miguel, por ejemplo, cuando las personas se enganchan mucho en el dolor, es porque la mente está agarrando ese gancho al dolor. Quedaron atrapados en la Se mente. quedaron La atrapados. persona no tiene la experiencia del ser, no tiene el recurso interno para poder observar desde acá el comportamiento de la mente. Entonces, cuando empezamos a experimentar el ser, lo primero que sucede es que nos damos cuenta que hay una tercera dimensión, una dimensión superior. Lo segundo que ocurre es que en consecuencia descubrimos que no somos el cuerpo y la mente, sino que esos son instrumentos. Ujú. Lo tercero que ocurre es que, por lo tanto, cuando experimento un estado transitorio producido por el cuerpo y la mente, ya no me defino como eso, lo observo desde un lugar más elevado y por lo tanto puedo observarlo y dejarlo pasar. Si siento tristeza, no lucho contra la tristeza. ¿Cuántas veces luchamos contra la tristeza? Decimos, ay, me siento triste, qué mal, no debo Y sentirme es peor triste. ¿Por qué me porque estoy es sintiendo ponerle, triste? es Resistencia. poner, claro, resistencia y al poner resistencia le pones más atención, le pones más energía Y y el te dolor quedas se ahí. convierte en sufrimiento, dijimos. Exacto. En cambio, cuando yo observo desde el ser, entiendo que esto es un estado transitorio que me ocurre a mí, pero no soy eso. Ujú. Y entonces me lo permito. Estoy triste. Bien, señorita tristeza, siéntese aquí, tomemos un café, dígame lo que tiene para decirme. Claro. No es ni bueno ni malo,
Es Ujú. un estado del ser y es un estado transitorio. Veamos a dónde me lleva. Y eso también te libera mucho. Te libera totalmente. Aprendes a ser, por así decirlo, un testigo de la realidad. Y participas de manera más asertiva, porque estás en paz. Desde la paz, Ujú. ahora sí puedes participar de una manera mucho más asertiva, mucho más consciente, mucho más inteligente. Desde acá yo puedo con toda la claridad identificar cuál es la mejor forma de actuar. Pero estando atrapado en el cuerpo y la mente, estoy en medio de la vorágine. ¿Cómo voy a tener claridad en medio de la vorágine? Ujú. Oye, Miguel, cuéntame, porque yo sé que tú aparte tienes una escuela, Así ¿no? es. De desarrollo humano y donde das talleres y todo. ¿Vas a tener próximamente un taller en donde vamos a poder usar Sí, el elevador así más es. rápidamente? Sí, me propuse crear, exacto, un ascensor de primer nivel, Sí, oye, es que yo ¿no? quiero ir a mi ascensor ahí Ah, para claro. llegar más rápido, ¿no? Sí, fíjate que Cuéntanos. hemos trabajado en este taller que es el resultado de 13 años de investigación y sobre todo Ajá. de práctica personal de la meditación y bueno, de toda una transformación de vida y me propuse en un taller de fin de semana de sábado y domingo que se llama Taller de Meditación Universal enseñarle a cualquier persona que no se sin ninguna preparación previa, si puedes respirar puedes meditar, cualquier persona Ajá. puede hacerlo de Sí. 12 a 100 años, a cualquier persona en 2 días aprender los 10 tipos o técnicas de meditación más importantes a nivel mundial y una persona aprende a meditar por el resto de su vida. No necesita siquiera tomar otro taller. Lo que necesita es Ujú. asimilar las técnicas que le vamos a Y dar y practicarlas. emplearlas por el resto Y de su es vida. 22 y 23 de noviembre, o sea, ya Ya próximamente. próximamente, así es. De 10 a 20 horas, o sea, de 10 de la mañana a 8 de la noche, Así es. 2 días y va a ser en el auditorio de la Unidad Congreso Siglo XXI en el Centro Médico Nacional. Auditorio 1, sí, así Ay, es. padrísimo. Y entonces, las personas que, por ejemplo, no saben nada de meditación, ahí, o Bienvenidas. sea, ahí es Mejor. donde van a aprender y lo Así importante es que es. se comprometan Claro. Así es. a utilizar la Así técnica, es. porque todo es una decisión, Así es. ¿no? De decir, no nada más voy a tomar el curso, sino lo voy a aplicar. Claro, y trascender los mitos, ¿no? Porque desafortunadamente a veces tenemos ciertos prejuicios con respecto a la meditación, ¿no? Por ejemplo, es que eso requiere mucho tiempo, ¿no? 20 Claro, minutos diarios es suficiente para cosechar resultados. sí. Es que voy a tener que renunciar a las pasiones, las diversiones, Ay, el mundo no. y me voy a volver un poco santo, ¿no? Nada que ver, al contrario, es para estar mejor conectados y disfrutar mejor la vida. Y sabes qué, ahorita que regresemos, porque ¿qué creen? Miguel se va a quedar con nosotros todo el programa. Muchas Quiero que gracias. profundicemos más Sí, en la meditación y en nuestro elevador para subir claro, al ser y todo lo que podemos lograr por desde el ser. supuesto. Entonces, ahorita regresamos con Miguel. Yo los quiero dejar con Moni, que tiene unas sorpresitas para nosotros, y regresamos de Cambia tu Vida. Hola, Moni, ¿qué nos tienes por ahí? Muchas gracias, Marisa. El día de hoy les tengo un libro que se llama Usar el cerebro de Editorial Paidós. Este libro nos explica la importancia del cerebro, el proceso y su funcionamiento. Por lo que recuerden, si quieren ganar este libro, entren a la página de Facebook Hoy Cambia tu Vida, donde encontrarán la dinámica. Por mi parte es todo y nos vemos la próxima semana con más regalos. Siempre triunfa el que no frena. Regresamos a Cambia tu Vida y estamos hablando del despertar de la conciencia. Y como les platicaba, como Miguel es un experto en este tema y ha hecho investigaciones y ahora sí que nadie mejor que él para también darnos el plan de acción y platicar con nuestra historia de vida, se va a quedar de manera muy especial durante todo el programa de Hoy Cambia tu Vida, Miguel. Muchas gracias, Marisa, ¿No? encantado. Porque nos tienes que decir cómo acceder rapidísimo al elevador, Así es. ¿no? O sea, por pura convenienciera, ¿ya vieron? Quiero esa información en mi programa. Oigan, y bueno, te quiero dejar y los quiero dejar con esta historia de vida para que vean las transformaciones que somos capaces de lograr cuando queremos y lo elegimos. Ya verán. Mi vida antiguamente era terrible. Era una persona poco flexible, intolerante, sumamente enojón, al grado que cuando mi papá y mi mamá fueron a pedir la mano de la que es ahora mi esposa, le preguntaron, oye, ¿estás seguro de que te quieres casar con mi hijo? Porque era una cosa terrible. Recuerdo que yo llegaba de la escuela y si mi mamá no tenía la comida a la hora que yo llegaba, no, me ponía de veras mal, me ponía como loco. Cuando llegaba a una audiencia y me hacían algo, yo no lo aceptaba.
Yo a todos mis amigos, a todas las personas, las juzgaba y las criticaba y yo creía que era el único que tenía la razón. Y como yo tenía la excusa de que era una persona de carácter muy fuerte, en eso me escudaba. Y las personas, pues obviamente, pues, te dan la vuelta, empiezas a percibir, por ejemplo, con mis hijas, que sí me obedecían, pero no porque tuvieran ese amor filial como papá, sino pues me tenían miedo. Una vez fuimos a comprar un coche y nos habían prometido que iba a estar determinado día. Llegamos a la agencia de autos y no estaba el coche preparado. No, me puse como loco y tuvieron que mandar llamar al de seguridad y nos sacó el de seguridad a mi esposa, a mis hijas y a mí de la agencia. No, o sea, después, bueno, obviamente mi esposa y mis hijas me dijeron que al principio no me decía nada, pero ya después me di cuenta y vi que necesitaba cambiar. Necesitaba un cambio porque yo ya no quería llevar ese estilo de vida. Porque realmente no es vida, ¿eh? Bueno, le quiero dar la bienvenida a Alejandro. Alejandro, yo no hubiera querido ser tu amiga antes, ¿eh? Me hubiera ido como en feria. No, Alejandro, la verdad es una joya que estés aquí con nosotros compartiendo, porque tuviste una gran transformación, porque, digo, de ser una persona muy rígida, ahora que yo estuve platicando contigo hace un par de días, bueno, o sea, vives en el aquí y en el ahora, vives con mucha más alegría. A ver, cuéntanos cómo te sientes ahora después de esta transformación. Mira, la verdad es que es una cosa indescriptible, lo tienes que vivir. Yo ya no quería ser esa persona. Un buen día escuché un programa de radio en donde decían que iba a haber una plática con Miguel Aramburu. Tomé la decisión de ir. Era una plática previa en donde explicaban en qué iba a consistir la plática. Llego y me enganchó. Dije, no, yo quiero esto para mi vida. Y ahí hablaba de elevar la frecuencia vibratoria. Entonces, cuando tú elevas la frecuencia vibratoria, cambia tu vida. Y yo dije, yo quiero eso para mí. A ver, Miguel, entonces, cuando accedemos al ser y subimos por ese elevador, llegamos a un estado tan maravilloso donde no hay polaridad. Y si no hay polaridad, pues es el estado máximo, que es el amor. Así es. Y el amor es la correcto. vibración más alta. Entonces, por eso elevamos nuestra vibración. Exactamente, las 4 cosas que vives en el ser, vives muchas, pero las más importantes sería el amor, la paz, el poder y la sabiduría. Entonces, obviamente estas cuestiones tienen una cualidad energética suprema, que es lo que Alejandro menciona como alta frecuencia vibratoria. Dicho de otra manera, en cuanto contactamos al ser, nuestra energía aumenta su calidad y entonces con una mayor calidad energética podemos transformarlo todo de una manera mucho más fácil. Y también cuando tenemos una alta vibración, nosotros atraemos a nuestra vida situaciones que Así es, resuenan que resuenan. con Así es, esa, correcto. con esa alta vibración. Claro. A ver, cambios positivos después de haber subido en el elevador y haber llegado al ser conmigo. No, hombre, es todo. Mira, hablando de que tú atraes cosas positivas a tu vida, pero vives en un mundo en donde te pueden suceder cosas. Claro, no quiere decir que no te pase nada, Claro, claro. pase Mira, la polaridad. te lo Muy bien. platico así, un caso muy práctico. Yo estaba detenido en un alto, un taxi me quiere rebasar, lo avienta un pecero y hay un lesionado, pero se va. Y el pecero pues, también se fue, se dio la fuga. Entonces a mí me detienen junto con el del taxi porque pues, había un lesionado. Ujú. Entonces el hecho es de que te la puedes pasar muy mal. Bueno, pues, estás en una delegación, pero pues, aprendes a que eso no lo puedes cambiar. Entonces cambia tu actitud y al cambiar tu actitud dices, pues aquí tengo que estar. ¿Hasta qué? Pues hasta que se resuelva lo que se tenga que Y resolver. entonces lo viviste desde un estado de aceptación de la situación. Y de mayor paz interna. Claro, Y y de no mayor pasa nada. asertividad, ¿no? Porque entonces a lo Así es. mejor tengo la mente clara porque estoy tranquilo y puedo resolver esto más ágilmente. Claro. Entonces, Ahora, viendo sí. un punto que es así como muy importante, por ejemplo, para la salud. Ujú. A mí me operaron de la columna, pero yo he llegado a la conclusión de que me operaron de la columna porque yo era una persona muy rígida. Así Claro. como yo era para mis emociones Sí. y para el trato con las personas, yo estaba muy, muy duro. Ujú. Al meditar, al hacer esta práctica todos los días, al hacerlo parte de mi vida, yo he mejorado, bueno, un 95% en mi salud. Claro, pues como es adentro es La afuera. rigidez se va. Es correcto. ¿No? Entonces, una cosa, por ejemplo, bien padre. Estamos en lo de las polaridades, en la parte física y en la parte mental. Entonces, pues van a ocurrir cosas que por más alta energía que tengamos, bueno, pues vivimos en la Tierra, ¿no? Y nos pueden pasar cosas. El tema es
que cuando tú lo vives desde el ser, lo enfrentas de otra manera y entonces no sufres. Lo importante no es lo que nos pasa, sino cómo nos relacionamos con lo que nos pasa. Exacto. Porque a mí me puede ocurrir sacarme la lotería y tener una gran cantidad de recursos financieros, pero si no tengo los recursos internos para poder disfrutar eso, incluso esa riqueza material podría neurotizarme. Y a la inversa, podría estar viviendo aparentemente una situación, por ejemplo, de ser víctima de un huracán o haberme quedado aparentemente en la bancarrota, pero desde el ser hay un grado de aceptación en el que te relacionas con eso como lo que es, el entendimiento de que es un ciclo más de la vida y que puedes empezar de nuevo en el momento que quieras, porque Claro, tú sí. no eres eso. Que es algo bien importante y chequen también cuando se lo dicen a los niños, ¿no? Eres un niño malcriado. No. Estás en este momento teniendo un comportamiento Así es. que no es adecuado. Porque si no, desde chiquitos nos están programando y pensamos que somos malos, malcriados ¿no? Groseros, O lo que nos digan. Y entonces ya desde mal chiquito, portados, ¿estás de claro. acuerdo, Miguel? Te están Hay una programación. programando con que eres eso. Y no eres eso, Sí. eres mucho más. La mejor manera de llamarle la atención a un niño es a manera de recordatorio, decirle, hey, recuerda que tú eres generoso, recuerda que eres ordenado, Psicología inversa. recuerda, ¿no? Y Sí. entonces ahí le estamos dando un condicionamiento, programación adecuado, conveniente. Exactamente. A ver, nuestra historia de vida, bueno, Alejandro me encanta porque como es tan rígido, y luego hablando del enneagrama, es Claro. el eneatipo 1, Uf, que todavía es más imagínate, rígido. Entonces reformador. me encanta su historia. A ver, ¿qué otros cambios viviste a raíz de que pudiste acceder a todo este conocimiento que te ayuda mucho en tu vida cotidiana? O sea, ¿te costó trabajo? ¿Cómo empezaste a integrarlo todo? Mira, cuesta trabajo en el sentido de que tienes que echar a andar la acción y no estás acostumbrado a hacerlo. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo me paro muy temprano, yo me paro a las 5:15 de la mañana y medito durante media hora. Como dice Miguel, si tú quieres estar limpio durante todo el día, pues te metes a bañar. Si tú quieres estar bien, o sea, conectar con el espíritu, que es lo que engloba todo, pues te tienes que conectar con el espíritu. Hay personas que les cae bien hacerlo en la noche, pero a mí me llamó mucho la atención hacerlo en la mañana, porque sales bien. Entonces, cuando tú tienes ganas de estar bien, te va bien. Pero aparte, fíjate, yo de repente tengo la oportunidad de tratar a mis clientes, por ejemplo, con divorcios, y a las personas que yo divorcio, yo digo que les doy la facilidad de que lo hagan en alta frecuencia. De todas maneras, el divorcio se va a dar. Y muchas veces quieren reclamar cosas porque su vecina a su vecina le dio una camioneta a su marido. Y entonces yo quiero divorciarme y quiero también que me den una camioneta. Yo le digo, oye, ¿tu marido te dio, cuando estabas con él, alguna camioneta? No. Le digo, pues entonces, pero esa claridad pues te la da la meditación, porque te das cuenta de que es mejor que esté bien la persona a que le den una camioneta. Yo le digo, el precio es altísimo. Aparte, ¿sabes qué, Alejandro? Y eso lo hablamos también cuando accedes al ser y te das cuenta de que todos somos uno. Si Sí. tú le deseas el mal a la otra persona, o sea, se te va a regresar y la otra persona también te va a Así es. desear el mal. Entonces, Pero ¿por qué lo hacemos? Porque si no vivimos desde el ser, vivimos desde la mente, y la mente nos cuenta cuentos, la mente nos dice, hey, te están haciendo daño, deberías tú desquitarte, etcétera, Claro. etcétera, etcétera, no te dejes, ¿no? El ego. Claro, el ego es una creación de la mente, por eso es tan peligroso y tan lamentable que una persona se quede atrapada en el cuerpo y la mente por el resto de su vida, porque va a surgir esta identidad llamada ego que nos va a arrastrar con particular maestría al sufrimiento, como le ocurría a Alejandro. Y de repente encontrar el camino hacia el ser o espíritu, como Alejandro le está llamando, es la única solución. No es una opción más en la vida. Yo me atrevería a decir, después de 13 años de práctica espiritual, que es la única opción, al menos para lograr esta frase que hemos escuchado tantas veces, armonía cuerpo, mente, espíritu. totalmente. Es la Y única forma. Y sabes que, Miguel y Alejandro, yo creo que las personas que nos gusta el desarrollo humano y tú que lo estás experimentando y las personas que lo experimentamos, es como un compromiso tratar de que todos vivan en esa conciencia Así para es, elevar su claro. frecuencia vibratoria y para elevar la frecuencia vibratoria del planeta y Claro, que el cambio se empiece a claro. dar, ¿no? El misticismo dice, sánate tú, sanas el mundo. Exacto. Ese es el punto. Sí, y luego, bueno, pues ya ves que hay incluso estudios que dicen que tienes que tener cierta masa crítica para que de repente se dé un cambio Exacto. mucho más global, ¿no? Que estamos alcanzando en este momento afortunadamente, progresivamente, gradualmente, pero hoy me sorprende ver
Digo, a diferencia de los años 80, por ejemplo, que sales a la calle y medio mundo habla de yoga, de meditación, de Sí. espiritualidad. Sí, es algo muy productivo y eso es algo que está Sí, aportando Alejandro sí. en este momento, ¿no? Sobre Mostrar todo, su testimonio. claro, sobre todo porque estamos viviendo, digo, y el caso de Alejandro es maravilloso, la experiencia, y cuando lo experiencias ya no lo quieres dejar. Claro. Te Claro. quiero agradecer muchísimo, No, al Alejandro, contrario, muchas que has gracias. estado Gracias, aquí Alex. compartiendo tu historia, muy inspiradora para todos los que nos están viendo en el programa. Y bueno, yo regreso con Miguel a seguir hablando de cómo podemos vivir desde el ser y despertar nuestra conciencia. Regresamos a Hoy Cambia tu Vida. Ah, y los dejo con mi queridísimo Gerardo Peralta con unos tips de bioenergía que seguro les serán de mucha utilidad. Buenos días, soy Gerardo Peralta y voy a hablar acerca de cómo aumentar nuestra vibración. Si yo practico algún tipo de ejercicio o filosofía que mantiene mi mente quieta, trato de vivir en mi vida cotidiana con armonía, tranquilidad, pensamientos positivos, respeto a toda forma de vida, con esto estoy alimentando mi energía que se expanda y transformando mi entorno. Cuida tu salud física y energética. Siempre triunfa el que no frena, aunque cambie la dirección. No oigas tu voz en la cabeza, cree en tu intuición. No dejes que tus sueños se pierdan. Siempre triunfa el que no frena. Regresamos a Cambia tu Vida y estamos hablando del despertar de la conciencia. Y entonces ahora sí Miguel nos va a dar un plan de acción a seguir para que podamos irnos acercando a acceder al ser, porque saben que, o sea, estudien, profundicen, vayan al taller, no sé, no es aquí ahorita toda la información, sino son Así es. puntitos para que ustedes vayan haciendo conciencia de lo que tienen que ir trabajando. Sí. Es una probadita para que vayan y tomen el pastel completo. A ver, cuéntanos, nuestro plan de acción, Miguel. Sí. La palabra espiritualidad significa el camino hacia el espíritu Ujú. y el espíritu es sinónimo de ser. La espiritualidad es un acto natural y universal del ser humano que consiste en encontrar su verdadera naturaleza. No tiene que ver nada con sistemas de creencias ni religiones. Estas pueden ser una vía espiritual, pero la espiritualidad es totalmente autónoma. Ujú. Así que, ¿cómo se llama el camino hacia el ser? Espiritualidad. ¿Cómo ascendemos hacia el ser? Con un ascensor que está conformado de 4 cosas. La primera es el conocimiento. Necesitamos adquirir todos los días, adquirir y reforzar conocimiento relativo al ser. ¿Cómo podemos hacer eso? A través de algunos libros claves. Ahora mismo puedo recomendarles un libro para que empiecen, El poder de la hora, de Eckhart Ay, Tolle. Eckhart Tolle, Claro, claro, es y la nueva como- tierra, los dos. Exacto. Sin embargo, si empiezan por el poder de la hora, van a poder comprender un poco más lo que hemos hablado el día de hoy. Sería Sí. todavía mejor. Sí. Y lo ideal, bueno, es adquirir cuerpos de conocimiento especializados, como los que brindamos en la Escuela de Crecimiento Interior que fundé en el 2006, que es UNICER. El segundo punto es la meditación. La meditación es esta práctica universal que es una gran técnica y que tenemos que aprender, pero no cualquier tipo de meditación, dijimos al principio, sino la meditación que está encauzada precisamente al contacto con este estado de conciencia superior y que la podemos aprender ahora con este taller que viene en este mes. Y tiene muchos beneficios a nivel también cerebral la meditación. Más de 100 beneficios según la ciencia. Y bueno, los últimos estudios científicos de las últimas 2 décadas sobre meditación a nivel mundial concluyen en una frase. Dice que la meditación en concreto hace a las personas más sanas, física, mental, emocionalmente, más capaces, con más habilidades como compasión, Ujú. como no engancharse, etcétera, etcétera, como la tolerancia, Sí, te etcétera. autosanas, Así empieza un es. proceso de sanación. Las hace más sanas, más capaces y lo más importante, más felices. Oye, Miguel, y algo que quisiera nada más acotar aquí de la parte de la meditación que me parece muy útil. Claro. Cuando uno está meditando, estábamos platicando que entre pensamiento y pensamiento hay un espacio. Exacto. Dicen un que, silencio. que en ese espacio, que es donde habita ahora sí que el ser, Así es es. donde tú puedes co-crear Es correcto. tu realidad Así es. y donde te viene toda la información creativa Clave, y clave para tu vida. clave, así es. Cuando nosotros empezamos a vivir desde el ser, hay una revolución en el cuerpo y la mente. El cuerpo se sana porque el 90% de las enfermedades son psicosomáticas, se originan por desórdenes en la mente. Entonces, si aprendo a vivir desde el ser y mi mente está en paz, en luz, automáticamente eso se refleja en el cuerpo y mi cuerpo sana. Ujú. Pero además la mente revoluciona.
Fíjate qué paradoja, ¿eh? Cuando hemos renunciado a poner nuestra atención la mayor parte del tiempo en el cuerpo y la mente para estar en el ser, paradójicamente el cuerpo brilla con más luz, con más energía, con más vitalidad, con más salud y la mente revoluciona, te vuelves más creativo, tienes un pensamiento totalmente claro, es como una revolución. que Porque ocurre. Miguel, la mente es una maravilla si nosotros la sabemos usar, no si nos Así usa a es. nosotros. Hay una frase en la India que me encanta, que proviene de allá y que dice que la mente es el mejor esclavo o el peor de los amos. Exacto. Entonces, pues que sea nuestro esclavo, ¿no? Que sea nuestro fiel sirviente. O sea, ándale, más bien, nuestro fiel Exactamente, sirviente. exactamente. Y luego está el tercer aspecto, llevamos conocimiento, meditación. El tercer Observación. aspecto es la observación. La observación aquí se refiere a la capacidad de darnos cuenta de lo que ocurre sin reaccionar automáticamente a eso, sino como un accionar consciente. Dicho de otra manera, la capacidad de experimentar algo y no engancharnos, sino permitirlo, no juzgarlo, no darle una carga innecesaria de dolor, sino simplemente tener la capacidad de coexistir con Por el dolor y ejemplo, con el placer amistosamente. Haz de cuenta, Miguel, por ejemplo. Llega alguien, ¿no? Y está muy enojado de tu familia, cualquier cosa, y de repente tú pasabas por ahí y Exacto. te insulta, ¿no? Por decirte, en vez de tú decir, ay, me insultó tal, ok, el problema lo trae él, Es correcto, no lo traes tú. así es. Él está hablando desde lo que está viviendo, no tiene nada que ver contigo. Entonces, cuando tú entiendes que las Exacto. personas hablan desde lo que están viviendo y no tienen nada que ver contigo, aprendes a no ser reactivo. Igual el periférico, el que, no sé, el que te está gritando por cualquier cosa, igual y trae un problemón impresionante, se está ¿no? Y tú piensas que es contigo, que ni te conoce, Así ¿no? es. Exacto. te Es da como luz. cuando llueve, ¿no? Cuando llueve y te mojas, no es personal, es la lluvia. Exactamente. Simplemente te atravesaste por ahí. Entonces lo mismo pasa con lo que estás No diciendo, te tomes las cosas a Así personal. es, exactamente. Don Miguel Ruiz, tampoco voy a andar Exacto. Don Miguel Ruiz, uno de sus 4 acuerdos. Exacto. Bueno. Y además de la observación, que es una habilidad que se va forjando a lo largo del tiempo, el cuarto punto que conforma este ascensor y que tiene que estar inserto, todos los 4 tienen que estar todos los días un poco de conocimiento, aunque sea 15 minutos, todos los días meditación, por lo menos 20 a 30 minutos, todos los días la observación, esa conforme vamos desarrollando la habilidad en la meditación, o dicho de otra manera, la observación es una habilidad que nace de la práctica meditativa y que va a estar todo el tiempo instalada como una especie de programa que automáticamente mantiene su distancia de lo que está pasando, salvaguardando nuestra integridad. Y luego viene la reflexión, que es el cuarto punto. También debemos estar reflexionando constantemente. Reflexionar es revisar detenidamente lo que nos ocurre para convertir cada experiencia en un elemento de crecimiento, en vez de quedarme solamente con la experiencia. Es decir, por ejemplo, si hubo una disputa familiar, en vez de quedarme regodeándome en la disputa o simplemente perdonar y pasar a lo que sigue, debiéramos reflexionar, debiéramos revisar por qué se dio. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? ¿Se pudo haber evitado? Si hubiese vuelto a vivir esto y me enganché, ¿cómo podría hacerlo mejor la próxima vez? Esto nos hace ver que somos nuestros mejores terapeutas, que la vida es una escuela, que cada cosa que ocurre es una oportunidad de aprender y que el propósito fundamental de la vida es el aprendizaje. Sí, no hay fracaso, solo información, diría la programación Así es neurolingüística, correcto. ¿no? Exactamente. Oye, Miguel, a ver, entonces va a haber un taller próximamente y ahí nos vas a decir todo lo que tenemos que hacer para... Bueno, sí, claro. El taller en vas a sí, clarificar? fíjate cómo ya estamos usando los 4. El taller en sí es un cuerpo de conocimiento. Vamos a aprender la meditación, llevamos 2. En la meditación vamos a enseñar la habilidad de observación, llevamos 3. Y evidentemente a lo largo de este taller te vas a ver sumergido en cualquier cantidad de reflexiones profundas. Ok, aquí lo tenemos en pantalla, es el 22 y 23 de noviembre, de 10 de la mañana a 8 de la noche, es un sábado y un domingo, vale la pena, porque este tipo de cosas realmente nos sirven a nuestra transformación, y va a ser en el auditorio número 1, en la planta baja de la unidad de congresos del siglo XXI en el Centro Médico Nacional. Oye, para que vea la historia de Alejandro, ¿no? Alejandro fue contigo y él me platicó, cuando lo grabé, que no nada más cambió él, sino cambiaron Así todos los es. demás, ¿no? Entonces, Y ahí va a estar toda su Alejandro familia. seguramente, ¿verdad? Para que pueda ser un Sí. testigo, un testimonio también. en Y el taller. también toda la información, ¿no? De costos, toda la información en Centro de Atención Unicer, que es 5343-1901, 5344-6106,
y la página de internet www.unicer.mx. ¿Nos vas a dar algo hoy Cambia tu Vida a los que vayan del programa? Sí, por supuesto. Tenemos, mira, en realidad nuestros talleres tienen un valor comercial de más de $500, pero nosotros perseguimos un fin humanitario, así que solo pedimos una donación del 25% de esa cantidad. Y a los que llamen de parte del programa podemos hacerles todavía un descuento adicional, para que eso no sea un pretexto. Somos los Consen, ¿eh? Entonces, ahora Claro. sí que la parte del conocimiento y de todos los puntos a seguir para subir en el elevador de llegar al ser ya depende de ustedes, porque al fin y al cabo es Claro. una lección, ¿no, Miguel? Así es. Y bueno, volviendo al título que usamos para este programa, que es el despertar de la conciencia, ahora podemos decodificarlo. Necesitamos despertar la conciencia de lo que realmente somos. Somos un ser extraordinario más allá del cuerpo y la mente. Exactamente, lleno de 1000 posibilidades. Así es. Muchas gracias, Miguel, Gracias a ti, por haber Marisa. Un placer compartido estar con tu ustedes. conocimiento y tu sabiduría. Pónganse las pilas y utilicen bien su tiempo para llegar rápidamente en este maravilloso elevador y llegar al ser. Y recuerden, siempre que quieran iniciar algo, cuando quieran conquistar un sueño, cuando se decidan ser felices, recuerden que tengo la capacidad, que es posible y que me lo merezco. Nos vemos próxima.